Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Les quiero contar que en esta mesa de todos nos vamos a dar un gustito, que yo diría que es casi un lujo, para 6 ediciones distintas, 6 conversaciones que vamos a tener, una por día de aquí en adelante, a propósito de los 20 años de la primera aplicación de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, que por 2 décadas ha permitido observar cómo cambian y cómo persisten también las creencias, los valores, las expectativas y las tensiones de la sociedad chilena. Vamos a ir conversando con quienes han trabajado activamente en el diseño, en el levantamiento y el análisis de la encuesta para profundizar en sus principales hallazgos y tendencias también de largo plazo. Hay muchos hallazgos bien persistentes en la encuesta Bicentenario. Por ejemplo, la brecha entre el apoyo a la democracia como sistema y la desconfianza creciente hacia la política y hacia las instituciones. Eso cruza buena parte de todas las conversaciones. Aquí vamos a hablar de familia, de religión, de sociedad, de democracia, de conflicto, conflictividad social también, de nación, idiosincrasia también en definitiva. Y vamos a partir estas conversaciones con un querido amigo, Roberto Méndez, sociólogo, uno de los fundadores de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, un experto además también en opinión pública, hoy día en la Escuela de Gobierno, además también de la Católica, clave en la mirada de largo plazo sobre muchos de los temas que abordan las distintas encuestas, pero él a cargo básicamente del capítulo referido a sociedad, democracia, confianza, cambios en la cultura política chilena. Querido Roberto Méndez, muy bienvenido a Pauta Propia. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Qué bueno estar aquí. Roberto, como es la primera entrevista de esta serie que vamos a tirar, me gustaría tener una mirada tuya de lo que representa y del aporte que en tu mirada también ha hecho esta mirada de 20 años, donde hay temas que se han repetido en el tiempo y por lo tanto nos permiten tener una mirada del cambio que ha venido experimentando Chile. Bueno, en lo personal hoy ha sido un privilegio estar 20 años siguiendo, mirando los números y leyendo esos números que nos muestran cómo va cambiando la vida de los chilenos, las instituciones, los miedos, las cosas nuevas que han ido pasando. Imagínate todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, que hemos tenido de todo, desde terremotos, tensiones, crisis sociales, ¿no es cierto?, pandemia, en fin, 2 intentos de cambiar la Constitución que fracasaron. O sea, no es una sociedad, no son cualquiera 20 años, son los últimos 20 años que realmente nos han marcado. Y bueno, y el origen de esto ha sido la Universidad Católica. La Universidad Católica de Chile nos alojó, todo esto nació de una conversación con el rector de entonces, que era Pedro Rosso. Es Pedro Rosso, después vino el rector Ignacio Sánchez, que estuvo 15 años, y ahora está Juan Carlos de la Llera. Los 3 rectores han tenido gran apoyo, gran entusiasmo por este proyecto, y para nosotros, los investigadores, ha sido una maravilla este alero que ha sido la Universidad Católica, y por supuesto todo el equipo, bueno, que tú vas a estar aquí presente, por lo que tú has dicho, que ha estado Ignacio Larraza, Eduardo Valenzuela, Francisca Alessandri, en fin, Héctor Carvacho. Ha sido un privilegio también porque se crean lazos humanos. O sea, tú llevas a trabajar 20 años con el mismo grupo. No es que no haya habido discusiones, por supuesto que las hubo a lo largo del tiempo, distintas visiones, pero en fin, nos hemos complementado unos a otros. Ha sido una tremenda experiencia y creo que los números le aportan a la historia de Chile. Fíjate que al libro, hemos sacado un libro ahora justamente por los 20 años, y no es casualidad que el presidente Boric, el rector, escriben parte de la introducción de este libro y reconocen el aporte que le hace a entender lo que nosotros le llamamos en la encuesta el alma de Chile, porque esto no es la coyuntura, es como queremos mirar cómo va variando el alma de Chile a través del tiempo. 20 años aportando a la conversación pública, ¿verdad? Esa es parte. Y 20 años también que permiten decir, yo creo que con bastante... con poca humildad, yo creo de verdad, y sin soberbia, pero sin necesariamente ser humilde, que se han venido, de parte de los datos de la encuesta Bicentenario, anticipando muchas cosas. O sea, yo me imagino, claro, todo el mundo dice el estallido social fue una sorpresa, pero si uno revisa la línea de tiempo, había cosas, había signos, había sensaciones, ¿verdad?, que se iban instalando y que nos permitían, no sé si anticipar necesariamente, Roberto, porque eso sí que puede ser ambicioso, pero sí mucho mejor entender
el cambio en la línea de tiempo para llegar a esta sociedad que hemos llegado a ser, como se titula el artículo que tú dedicas a la trayectoria de este tema en el libro. ¿Qué sociedad es la que hemos llegado a ser? ¿Cómo la caracterizamos así en pocas palabras para ir profundizando? Mira, la gracia de esto es justamente que nos permite mirar la sociedad hoy, pero en la perspectiva de cómo éramos 20 años atrás y cómo fuimos cambiando a través de los años. Entonces, si uno mira la serie completa, es necesario, imprescindible, ponerse también en el comienzo de esto. Y eso es lo que... Y en el contexto. Y en el contexto, ¿ves tú? Entonces, cuando nosotros partimos, hoy día nos damos cuenta de que Chile vivió un momento de optimismo extraordinario. Era, cuando estábamos lanzando esto, el final del gobierno del presidente Ricardo Lagos, y después ahí se eligió a la presidenta Bachelet, el primer gobierno. Entonces, el presidente Lagos estaba terminando con 70% de aprobación su gobierno. Era una cosa. Nos creíamos los jaguares de América, el desarrollo estaba al alcance de la mano. En fin, había un clima de optimismo que mirado hoy día en perspectiva parece un poquito de euforia, diría yo. Y se había inaugurado recién hablemos de expectativa, digamos. Hablemos de expectativa, esa era una expectativa. Claro. Pero eran expectativas que miradas desde el punto de vista hoy día podrían parecer exageradas, pero que en ese momento no lo eran. Y no lo eran, te voy a decir por qué. Porque los últimos 15 años, los 15 años anteriores, desde la vuelta a la democracia, el año 90, ¿no es cierto?, hasta el 2005, que era cuando nosotros estábamos lanzando esto, el país había tenido un desarrollo extraordinario. La economía había crecido de una manera extraordinaria, se habían solidificado las instituciones, se habían hecho incluso una reforma constitucional que había hecho el propio presidente Lagos. En fin, se habían aplacado las comillas amenazas, ¿verdad? De una regresión democrática, de la irrupción de militares de vuelta. Todas esas cosas ya estaban bastante más bajo control. Y había, del punto de vista de las personas, porque aquí hay no solamente mirar el macro, sino que lo micro, esta sensación de que la movilidad social era posible. No solamente que el país iba a crecer, sino que un pobre podía salir de la pobreza, que una persona de clase media tenía posibilidades de llegar a una muy buena situación económica, de que tener una casa propia era algo alcanzable, que los jóvenes, aunque no tuvieran recursos económicos, podrían ingresar a las universidades. Una idea de movilidad social que es lo que, bueno, está escrito eso en la ciencia política, es lo que le da como un sustento moral a la desigualdad necesaria que existe en las sociedades, pero al haber movilidad social. Entonces, cuando miramos hoy día qué sociedad hemos llegado a ser, tú me preguntas, bueno, ese optimismo con respecto a la movilidad social se desvaneció. Se desvaneció. Desgraciadamente... después de 20 años, ¿por qué se desvaneció? Bueno, ahí hay teoría. Uno es porque la economía dejó de crecer a las tasas que había crecido anteriormente, entonces ya la movilidad social, y fallamos, digamos, en las instituciones, se fueron desprestigiando de alguna manera. Entonces, si uno tuviera que decir a qué sociedad hemos llegado a ser, bueno, en comparación a eso, una sociedad mucho más pesimista. Mucho más. Los niveles actuales de la percepción son absolutamente diferentes. Imagínate tú que estamos inaugurando un gobierno que se llama de emergencia, o sea, ya sería difícil. Y con altas expectativas de nuevo. Y de nuevo con altas expectativas. Ahora, un gobierno, Roberto Méndez, que o sea, hay una expectativa, ¿verdad?, y una demanda ciudadana que está muy puesta en temas de crecimiento y en temas de orden, ¿cierto? Y claro, no me acuerdo, el otro día comentábamos también con alguien esta idea, el recuerdo de que hace 4 años atrás los ejes de la campaña presidencial, cuando eran Kast y Boric, los presidentes candidatos a la segunda vuelta, estaban súper concentrados en la igualdad, en el desarrollo, en esas dimensiones, ¿verdad? En temas, comillas, un poquitito más cualitativos. Esos temas... Y eso es lo que te quiero plantear, siguen siendo relevantes para los chilenos. O sea, en la línea de tiempo y en lo que ustedes siguen mostrando, cuando hay metas colectivas de por medio, la mitad de los chilenos todavía prioriza el tema de la igualdad. Absolutamente. Lo que pasa es que hoy día hay una prioridad y una urgencia
que no es asimilable o que no hace olvidar en el fondo, dejar en el camino esa meta de la igualdad. Eso es igual algo que el gobierno entrante tiene que tener en consideración. Tiene que tenerlo en No consideración. hay una renuncia a esos temas de Exactamente. mayor movilidad social y de igualdad. No puede haber una renuncia porque lo que estos datos nos muestran es que la demanda por igualdad sigue estando muy alta, incluso más alta que la de un crecimiento económico acelerado. O sea, eso no ha cambiado. Y ojo, una cosa súper importante, que tú como sociólogo además la vas a desarrollar inevitablemente mejor. El orden y la seguridad son como una base de la igualdad también, ¿o no? Nadie es igual, nadie es libre, nadie puede salir de la pobreza si no tiene garantizada la seguridad y el orden. Exactamente. No, y sería un gran error, oye, porque según algunas personas que han leído esta encuesta fuera de nosotros mismos, las señales, por ejemplo, del estallido social estaban en la encuesta. Claro. Y estaban fundamentalmente en algo que se había producido ya desde el año 2018, 2019 al comienzo, que era un surgimiento de la demanda por igualdad. Según Pablo Ortúzar, que acaba de publicar un libro muy interesante que se llama Dignos, que salió el mes pasado, que se llama Crónica del Estallido Social, él busca como qué señales había y dice que la encuesta Bicentenario estaba la señal. Estaba, sí, pues. Y debemos decir que nosotros, los investigadores, no supimos leerla bien. Y los políticos menos, perdón. Y los políticos menos. Pero estaba ahí. Y él dice, los encuestadores sin quererlo, dice Pablo Ortúzar, habían detectado las olas del tsunami que se acercaba. Entonces, eso me hace pensar a mí, me da un mea culpa de si no hemos sido suficientemente diligentes en leer y advertir sobre estos riesgos. Entonces, yo creo que en este momento, nuestro rol, hoy día, 2026 ya, ¿no es cierto?, es que la demanda por igualdad no ha desaparecido. Y la pobreza, ha habido todo este cambio que ha habido de cómo se mide la pobreza, nos muestra que todavía hay un 17% de personas que vive. Claro, se cambió la manera de medirlo, pero igual significa que viven debajo de un estándar que nos parece razonable, decente. Y en un contexto de una vulnerabilidad que es inquietante, ¿verdad? Claro, entonces yo creo que esa vieja promesa que funcionó tan bien, pero que es más que una promesa del presidente Elwin, que era crecimiento con igualdad, sigue siendo la clave de un crecimiento armónico en que la gente... Y volver a recuperar, oye, esta posibilidad percibida de movilidad social. Eso, si eso se sigue deteriorando, yo creo que el país va a tener muchos problemas similares a los que hemos tenido en el pasado si no logramos corregirlo. Sin movilidad social, la desigualdad se torna intolerable. Si tú sientes que esta cosa se va a quedar así, bueno, esto está desde La democracia en América, que escribió de Tocqueville, ¿no es cierto? Lo que mantiene a una democracia viva con nivel de desigualdad es que la gente sienta que hay posibilidades de progreso. Exacto. Para los que se esfuerzan. Por lo tanto, solo para terminar la idea, esta lectura que se hace hoy día de la emergencia con los temas de crecimiento pensando en bolsillo de las personas fundamentalmente y en orden y seguridad, es el desde. Así es. Para avanzar y volver probablemente a discutir y a tener sobre la mesa de vuelta el tema de la igualdad y la movilidad. Y yo espero que el crecimiento económico, si se logra, no se ponga como una meta en sí mismo, porque para la gente el crecimiento económico es como una cifra, un PIB, ¿no es cierto? Allá lejos. Me preguntas cómo me toca a mí. ¿Cómo eso se traduce en mejores posibilidades de empleo, de trabajo, de ingreso, de ayuda también para los que se van quedando más atrás? Roberto Méndez, tú decías, ¿verdad? La sociedad que hemos llegado a ser una sociedad más pesimista, sí. un poquitito frustrada eventualmente porque esa movilidad social en la que creímos mucho se estancó a lo menos, si es que no retrocedió. Y somos más... Perdona. No, hay que decir sí que si uno toma de punta a punta, eso es correcto, somos más pesimistas, pero hay que decir también que en el último tiempo, sobre todo en los últimos 2 años, o 3 años en realidad, se ha notado como una vuelta. Después de la pandemia, eso produjo un nivel de pesimismo extremo, ¿no es cierto? El 2020, 2021. Pensábamos que nos podíamos morir, de hecho. Todos
estábamos tratando de salvar la vida. Entonces ha habido como una recuperación y yo creo que el cambio de ciclo político también ha despertado unos niveles de optimismo relativo, no a los niveles que teníamos hace 20 años, pero algo sí. ¿Somos más conflictivos como sociedad? ¿Es una sociedad más conflictiva? ¿Es una sociedad polarizada como tanto se cacarea, verdad? Que estamos polarizados, que somos conflictivos. ¿Somos así también? ¿Es parte de nuestra característica de esta sociedad que hemos llegado a ser? Somos más conflictivos. Yo creo que así, si me lo preguntas así, la respuesta es sí. Pero no de la misma manera ni no por los mismos motivos que los éramos décadas atrás. Nosotros hemos visto en estos años que algunos tipos de conflictos han emergido, otros se han hecho más intensos y algunos han disminuido en intensidad percibida de la gente. Y eso es lo interesante de mirar. Ha habido conflictos nuevos. Por ejemplo, cuando empezamos nosotros a hacer esta encuesta, no preguntábamos nada sobre migración, inmigrantes, nada. No existía el problema. Eso apareció 10 años después, el año 2015, 2016. Recién empezamos a pensar y ahí se incluyó. Y hoy día es uno de los problemas más angustiantes para las personas que los tienen. Y después el problema del conflicto mapuche tampoco era un conflicto tan visible para las personas. Y lo que se ha hecho también más intenso es un conflicto que podríamos decir político. La gente siente que la izquierda y la derecha, el gobierno y la oposición, ese tipo de conflictividad... Asimilable a la polarización, digamos. A la polarización, pero política y de grupos, y más que fíjate, de visiones o de causas, de grupos enfrentados, lo cual tiene que ver con el desprestigio que ha tenido la política. Y en cambio han disminuido en importancia ciertos atributos, ciertos conflictos que eran históricos Chile, como por ejemplo el conflicto entre trabajadores y empresarios, que era como el gran conflicto del siglo XX, ¿no es cierto?, de la revolución soviética, incluso, ¿no es cierto?, de principio del siglo XX. Ese conflicto como que ha tendido a desaparecer. Y también la idea de conflicto entre ricos y pobres. Entonces, eso tiene que ver con la crisis como que política. La lucha de clases ya lucha de clases como que ha disminuido y como la estructura de partido, la estructura de izquierda y derecha, como que se basa en eso, ha perdido relevancia y en cambio vemos que los partidos políticos se enfrentan muy mal a los conflictos nuevos. Uno diría, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda con respecto a migración, por ejemplo? No es tan clara, ¿no es cierto? Con respecto al conflicto mapuche, tampoco es tan claro, o no como bandera. Entonces, bueno, todo eso es una nueva realidad y sí, la gente tiene percepciones de que hay al 80, 90% que hay conflictos, especialmente de tipo político, sí. Y también estos nuevos, como te digo. Y cruza todo eso, y este es un tema que cruza todos los capítulos del libro, ¿verdad?, del que estamos hablando, la desconfianza. Así es, las instituciones, la desconfianza en la las instituciones. La desconfianza en las instituciones, la falta de capital social, finalmente, que se va profundizando. Nosotros hemos visto a través de los años cómo las instituciones se han ido desvalorizando, especialmente las instituciones políticas. Los partidos políticos, por ejemplo. Los partidos políticos han quedado como vacíos de significado, de participantes incluso, pero sobre todo de valoración. La gente... Hay como una idea de que nosotros le hemos llamado en el estudio, que cruza casi todas las variables, que la gente ha ido a un proceso de desinstitucionalización. O sea, ya no necesito los partidos. Así como no necesito a la iglesia, por ejemplo, para expresar Pero mi eso religión. significa no necesito más intermediación de nadie, o estoy cambiando la intermediación. Mi intermediación hoy día es a través de las redes sociales. No, es una individualización. Es eso. Es una individualización. No necesito intermediación, no necesito instituciones, no necesito matrimonio para vivir en pareja y para tener hijos. No necesito hijos también en No algunos necesito casos. hijos. Es una cuestión, yo creo que si tuviéramos que decir como un término, nos ha hecho más individuales. Y eso tiene otra cara, que es la soledad. Exacto. Porque la otra cara del estudio, lo van a ver más adelante con otro, sí. Los niveles de gente que se siente solo, que la mayor parte del tiempo se siente solitario, y sorpresivamente, ¿en quiénes son los más jóvenes? No son los mayores. Sí, no el es capítulo de Héctor Carbacho. El capítulo de Héctor Carbacho, que va a estar por aquí. Oye, no es los adultos mayores, la tercera edad, no.
son los más jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, entre 18 y 24 años, pero dos tercios. Es una cosa brutal. Entonces, tú desarrollas la sociedad que hemos llegado a sí, ser. que hemos llegado a ser. Pero todo esto que tú estás recogiendo y dejas centrarme un poquito en el tema de los jóvenes, de nuevo cruza, y te voy a hacer cruzar el libro también. Porque está claro, lo que hace Héctor Carvacho, que incluye el tema de la soledad, muy centrada en el tema de los jóvenes, el tema de la Francisca Alessandri sobre nación, identidad, sí, donde los jóvenes no tienen ningún respeto, ningún cariño por ninguna de estas cosas. Lo de Eduardo Valenzuela respecto de la religión de cómo la desafección de los jóvenes, la no creencia de los jóvenes está creciendo finalmente. Sí. Entonces, todo esto configura un cuadro. ¿Tú eres capaz de imaginarte cómo te responderías la pregunta a la sociedad que hemos llegado a ser en 20 años más? Mira, yo estoy trabajando para que ojalá esta encuesta subsista y 20 años más alguien, pues yo ya no voy a estar vivo, pero alguien lo puede responder. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos seguido cambiando? Porque todo eso va a configurar un cuento totalmente distinto. Pero yo creo que no podemos lamentarnos de que somos una sociedad peor. Así somos, esto es lo que hemos llegado a ser y tenemos que vivir. Hay cosas buenas, la autonomía de las personas es un valor también positivo, crea una energía, ¿no es cierto? Estamos más educados también. Adelante, estamos más educados. Va a ir mejorando. Entonces, todo eso ha mejorado. En el tema religioso, por ejemplo, claro, la gente no participa en la iglesia, pero sigue creyendo en Dios, sigue teniendo valores. Cada uno a su manera, digamos. Cada uno a su manera, claro. Y vivir sin instituciones, sin alguna de estas instituciones, bueno, tiene también una percepción de libertad personal, de posibilidades. No queremos, lo decía ayer Katy Araujo, decía, no queremos ser tutelados. Ajá. Que ni en nuestra vida personal, ni en nuestra religión, no queremos ser tutelados. Ahora, la Katy Araujo tiene una lectura que es fantástica respecto de por qué estamos un poquitito en lo que estamos, y tiene de vuelta que ver con fallas que venimos cometiendo desde hace 30 años, ¿verdad? De no entender la manera en que había que involucrar a las personas en todo este proceso, de explicar, de compartir, de participar, etcétera, etcétera. Entonces, esta advertencia de cómo podemos llegar a ser en 20 años más, también tiene que ver con no cometer de nuevo el error por parte de la política pública, de no leer las señales a tiempo. Bueno, y aquí están estas señales. Aquí se están anticipando. Y también, Connie, hay que pensar que suceden, por ejemplo, las redes sociales. Hace 20 años no existían las redes sociales. Y eso tiene mucho que ver también con los cambios. Te fijas, esta de la no intermediación. ¿Para qué quiero intermediario si es que yo mismo me puedo arreglar solo, puedo informarme, puedo dar mi opinión cuando yo quiero y vivo? Ya, pero ¿y la vida en sociedad? ¿Qué es tu tema? Eso es lo dramático, que la sociedad se va disgregando y se producen estos fenómenos, la cantidad de hogares unipersonales. La disminución en el número de hijos. Y además con una expectativa de vida mucho más prolongada. ¿No? Evidentemente que hay desafíos por delante. ¿Qué debiera leer la política de eso? Porque, claro, la política hoy día, en el día a día, pero la política tiene la obligación de empezar a proyectar y a mirar hacia adelante para reconfigurar y para la política pública también. Si tú haces una política pública larga, tienes que considerar leer algunas de estas cosas. Absolutamente. Yo creo que aquí... ¿Cuáles son las más relevantes, dirías tú, que hay que incorporar? Yo creo que cómo se gobierna finalmente en este mundo que no tiene intermediación, en que básicamente uno podría pensarlo casi como una relación directa con las personas. Claro. A mí me ha llamado mucho la atención el gabinete que ha propuesto el presidente Kast, que dejó fuera a los partidos prácticamente. Bueno, y probablemente... A lo mejor está leyendo bien. Claro. A lo mejor está leyendo bien. Porque ahí hay dos alternativas. Está leyendo bien o tiene... como la gente desprecia a los partidos, también los despreciamos, pero eventualmente puede haber una lectura correcta. Pero puede haber una lectura. Juan Pablo Luna también habla de esta pérdida de intermediación. Exactamente, sí. Yo creo que muchos estamos leyendo los mismos datos de esto, pero más que lamentarse de eso, esto es cómo armamos una forma de relacionarnos con la población que considere esta situación y no piense de nuevo en coaliciones y partidos que están conduciendo a las personas, porque no están conduciendo nada, la verdad. Y también los medios de comunicación. El hecho, a lo mejor
No sé, yo creo que conversaciones como esta también hacen sentido hoy día, porque las personas se sienten solos, pero quieren saber lo que está pasando, lo que le está pasando a los otros. Yo siempre me he preguntado por qué la gente se fascina tanto por las encuestas. Y la razón, y está investigado esto, es porque a la gente a través de las encuestas sabe cómo están pensando los otros. O sea, si yo estoy solo, me ayuda a saber que hay otros que también se están sintiendo solos, ¿ves tú? O si yo no tengo confianza en los partidos, me ayuda a saber que, bueno, que hay muchos que le está pasando eso. O en una de esas tengo una visión un poco equivocada porque ustedes replican una lámina que siempre, que ha sido un clásico de la encuesta del CEP, ¿verdad? Esta, que mi situación personal no es mala, sí, pero la del resto es pésima. El resto es pésima, claro. Entonces, pero espérate, aquí todos dicen que tienen una situación personal que no está mal. No está tan mal. Entonces, a lo mejor estoy equivocado en mi percepción de lo que está pasando más allá. Exactamente, claro. No, sí, hay esos sesgos de lo cercano, de lo cercano versus este como diagnóstico general. En el caso de muchos de los problemas sociales, esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Por ejemplo, el tema migratorio. El tema migratorio, hay como unas ideas sobre los migrantes, pero cuando uno mide las relaciones personales de la sociedad con personas migrantes, no son tan malas, y son bastante buenas. Hay conflictos, pero no son... Y muchas veces lo que la verdad a la gente le molesta son los ruidos, la música, los olores de las comidas que preparan estos migrantes. Cuestiones como de convivencia así casi doméstica, podríamos decir, más que grande tema. Claro, pero si le preguntaras a esa persona y usted quiere que echen a su vecino del país, te diría que no. Probablemente que no, claro. Y además porque se han establecido lazos de amistad, de pareja, de trabajo. Entonces, todo este tipo de herramientas, oye, nos ayudan a entender desde ese punto de vista también las relaciones sociales. A ver, a modo de conclusión, y puede que reiteremos algo de lo que hemos dicho, pero si hubiera un dato o una tendencia de la encuesta en estos 20 años que que debiera ser leído con urgencia por quienes toman las decisiones hoy día, ¿cuál sería? Tú me decías lo de la intermediación, pero ¿te parece que sería ese o hay otro más? Yo diría, a mí lo que más me preocupa, la campana que yo, sobre todo en este capítulo de sociedad que yo veo, que yo toco, es deterioro de la percepción de movilidad social. O sea que la desigualdad sigue siendo un tema importante para la gente. Que sigue siendo igualdad y que no tiene remedio. O sea, que como que no va a cambiar tan fácilmente. Que la clase media, su posibilidad de progreso es limitada. Que la posibilidad... Entonces eso va creando... Esa es para mí la fuente de tensión y lo que eventualmente podría provocar un estallido, digámoslo directamente. O sea, si a mí me dices tú, ¿desapareció la posibilidad de que hubiera un estallido? No, porque esa tensión está ahí presente, está aminorada, pero sigue. Entonces, yo creo que sí, necesitamos seguridad, necesitamos crecimiento, pero necesitamos también, con el mismo nivel de emergencia, hacer que la gente recupere la ilusión de que sí puede progresar. Un estallido... ¿En las mismas condiciones crees tú que el que vivimos? No sería, porque yo creo que igual la sociedad quedó medio traumatizada con eso, ¿no? Sí, quedó traumatizada. Mucha violencia, mucha... Sí, pero también vimos cómo la gente, oye, cuando se exagera esta idea de inmovilidad o de abuso, la población se empieza a movilizar, se empieza claro, el chileno parece que dejó guardada la idea de ser resignado siempre. Claro, entonces decir de que eso pasó para siempre, que ya esa tensión se acabó y que ahora lo único que importa es crecimiento y seguridad, yo creo que es un error. Si no le agregamos ese tercer elemento que es recuperar las posibilidades de progreso que la sientan cada individuo, independiente de la situación en que esté. Roberto Méndez, sociólogo, uno de los fundadores de la encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, abriendo este ciclo entonces que vamos a tener. Déjame decir, yo no soy sociólogo, me he dedicado a esto. Yo soy ingeniero comercial, pero soy de oficio. Cierto que ingeniero comercial, sí, pues bueno, pero... Hombre experto en opinión pública como poco en este país. Muchísimas gracias, Roberto. Que estés muy bien. Un agrado tenerte aquí con nosotros en Pauta Propia.